Buenas tardes a todas y a todos. En esta oportunidad vamos a analizar los reglamentos administrativos. Ustedes van a ver a lo largo de este curso que el Estado se expresa en el mundo jurídico a través de distintos instrumentos: los actos administrativos, los contratos administrativos y los reglamentos. Los reglamentos han sido definidos por Carlos Balbín como los actos de alcance general, abstracto y obligatorio que producen efectos jurídicos directos respecto de los particulares y que son emitidos por el órgano ejecutivo en virtud de una atribución expresa o implícita de la Constitución o de la ley. Hemos dicho que se tratan de actos, es decir, de declaraciones, lo cual supone un proceso intelectual previo a su emisión y permite distinguirlo esencialmente del hecho administrativo, que solamente consiste en un comportamiento puramente material, donde no hay un proceso intelectual, una formación de la voluntad del órgano ejecutivo. Por otra parte, en la definición hablamos de que es dictado emitido por el órgano ejecutivo, es decir, se trata de un acto unilateral, donde basta la voluntad del Estado para su perfeccionamiento, y en ello se distingue de los contratos administrativos que exigen la concurrencia de la voluntad común de dos o más partes. Por último, la noción de reglamento nos habla de efectos jurídicos generales, abstractos, es decir, produce efectos jurídicos respecto de un número indeterminado de personas, y en este aspecto se diferencia de lo que llamamos acto administrativo, que se caracteriza por producir efectos jurídicos individuales respecto de una o varias personas determinadas. En este sentido, también podemos decir que guarda similitud el reglamento con la ley en sentido formal y sentido material. Por ejemplo, un reglamento que se caracteriza por ser general, producir efectos jurídicos respecto de un número indeterminado de personas, puede ser el reglamento de contrataciones administrativas del Estado provincial, de contratación pública del Estado provincial. Un ejemplo de acto de alcance individual, de acto administrativo, es la designación de un agente público, el otorgamiento de un beneficio previsional. Una consecuencia importante de este carácter de alcance general que se predica respecto a los reglamentos es lo que la doctrina llama la inderogabilidad singular de los reglamentos. ¿Qué significa ello? Ello significa que como consecuencia del principio de igualdad, de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, un acto administrativo, es decir, un acto de alcance individual que se dicte con posterioridad al reglamento, debe ser dictado de conformidad a lo previsto en el reglamento respectivo. Es decir, nunca podría un acto administrativo derogar un reglamento. Para remover del mundo jurídico un reglamento hace falta otro reglamento que lo derogue. Muy bien. A continuación, vamos a ver cómo están regulados los reglamentos en nuestro régimen jurídico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en el texto histórico de nuestra Constitución Nacional, la potestad reglamentaria del órgano ejecutivo estaba limitada a la atribución de arreglar detalles y pormenores que fueran necesarios para la ejecución de las leyes. Esta atribución estaba prevista en el artículo 86, inciso 2 de la Constitución Histórica y fue reproducido en el actual artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Es decir, en el texto histórico de nuestra Constitución, en principio, solamente estaban contemplados los llamados reglamentos de ejecución o reglamentos ejecutivos.
Sin embargo, la historia de nuestra Argentina nos muestra una especie de hipertrofia reglamentaria, es decir, una expansión de la potestad reglamentaria del Estado, aún no estando prevista expresamente en la Constitución. Una expansión que no solo ha sido cuantitativa, sino que también ha sido cualitativa con la aparición y desarrollo y práctica permanente del dictado de los llamados por Carlos Balbín reglamentos legislativos, que son los decretos de necesidad y urgencia y los reglamentos delegados. ¿Por qué Balbín los llama reglamentos legislativos? Porque vamos a ver a lo largo de esta charla que se trata de reglamentos que dicta el órgano ejecutivo sobre materia que en principio es de exclusiva competencia del órgano legislativo y que excepcionalmente los dicta el órgano ejecutivo. Muy bien, a partir de esa introducción vamos a analizar las distintas especies de reglamentos que podemos identificar en nuestro derecho argentino. En primer lugar, vamos a hablar de los reglamentos autónomos. Los reglamentos autónomos son aquellos que dicta el Ejecutivo, es decir, son los actos de alcance general que emite el Ejecutivo sobre materia de su exclusiva competencia de regulación y que, en consecuencia, excluye la intervención del órgano legislativo en la regulación de esa materia. Supone, entonces, una zona de reserva de la administración en materia normativa, en materia de regulación. En relación a estos reglamentos llamados autónomos, la doctrina se ha preguntado si en nuestro texto constitucional existe verdaderamente una zona de reserva normativa a favor de la administración. Esta cuestión ha generado dos posiciones doctrinarias. Por una parte, autores como Gordillo y Balbín postulan que en el texto constitucional, tanto en el histórico como en la reforma introducida por el convencional reformador en 1994, se puede ver y se ve reflejada claramente una zona de reserva legal, es decir, materia que solamente puede ser regulada por el órgano legislativo, que es a quien le compete en el reparto constitucional de atribuciones el dictado de las leyes y que en este sentido su potestad es ilimitada. En cambio, no se advierte, según estos autores, en el texto constitucional una atribución exclusiva de regulación a favor del órgano ejecutivo. Por otra parte, están autores como Marienhoff y Casagne que entienden que la potestad, la reserva normativa de la administración, la zona de reserva, se encuentra reflejada en los artículos 99, inciso 1 y 100, inciso 1 de la Constitución, que hablan de administración general del país. Objetan Gordillo y Balbín que esos artículos en realidad aluden a una actividad de ejecución material o función administrativa que es lo propio del órgano ejecutivo, pero que de ninguna manera se trata de la atribución de la facultad para hacer la ley. Luego de los reglamentos autónomos y de estas disquisiciones que ha generado en la doctrina, vamos a referirnos a los reglamentos de ejecución o reglamentos ejecutivos. Como les señalé recientemente, los reglamentos de ejecución son la única categoría de reglamentos que estaban claramente previstos en el texto histórico de la Constitución, en su momento en el artículo 86, inciso 2 de la Constitución histórica y reproducidos en el actual 99, inciso 2 de la Constitución. Estos reglamentos son los actos de alcance general que dicta el órgano ejecutivo para arreglar los detalles y pormenores que sean necesarios para la ejecución de las leyes. ¿Cómo se establece entonces el vínculo entre la ley y el reglamento de ejecución? El órgano legislativo tiene una potestad ilimitada de regulación, es decir, regula los aspectos esenciales de la materia sobre la que verse la ley,
pero también podría regular los detalles y pormenores, en cuyo caso el órgano ejecutivo se tiene que replegar y no tiene razón para emitir reglamentos en relación a esa ley. En cambio, si el órgano legislativo se limita a arreglar los aspectos esenciales de la materia, pues entonces al Ejecutivo le cabe la atribución de dictar reglamentos de ejecución en virtud de una asignación constitucional de competencia, contenida en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución. En cambio, esta atribución reglamentaria nunca podría invocarse por el órgano ejecutivo para arreglar aspectos esenciales de la materia, invocando el silencio del legislador. ¿Cuál ha sido la razón que fundamentó esta atribución en cabeza del Ejecutivo de arreglar detalles y pormenores de las leyes? El fundamento radica en que la ley, ustedes saben, que es producto de un proceso deliberativo de un órgano colegiado, es decir, lleva su tiempo de formación y sanción. Entonces le otorga más flexibilidad a la ley la circunstancia de que sea la ley la que establezca los aspectos esenciales, el núcleo de la materia, y que deje al Ejecutivo la posibilidad de arreglar aquellas cuestiones vinculadas al tiempo, el modo en que se va a ejecutar esa ley, de manera de hacerlo más flexible frente al cambiante interés público que por ahí exige modificar ciertas circunstancias en relación a la aplicación de la ley. Estos reglamentos están dirigidos a los agentes públicos, a los funcionarios, para que orientarlos en cuanto al modo en que van a aplicar la ley frente a las situaciones concretas. Por eso es que no se reglamentan aquellas normas que no van a ser aplicadas por el Estado, que no van a ser aplicadas por el funcionario. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los límites en el dictado del reglamento de ejecución? Como les he dicho, el legislador tiene una atribución ilimitada de regulación. Puede regular la esencia, pero también podría regular los detalles y pormenores. En cambio, la potestad reglamentaria de ejecución del órgano ejecutivo es una potestad limitada y residual a los detalles y pormenores no reglados por el legislador, y cuidando, como dice el 99, inciso 2 de la Constitución, de no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. O sea, el reglamento no puede alterar lo que previó el legislador sobre pretexto de reglamentación. Vamos a ingresar ahora a lo que se llaman los reglamentos legislativos. Me voy a referir en primer lugar, a los reglamentos delegados. Los reglamentos delegados son los actos de alcance general que dicta el órgano ejecutivo en relación a materia propia de la competencia del órgano legislativo, en virtud de una habilitación previa del órgano legisferante. Aquí, el órgano legislativo, el legislador, le traspasa al órgano ejecutivo el ejercicio de la competencia de regulación que le es propia para regular determinada materia. En el texto histórico de la Constitución, estos reglamentos no estaban previstos, sin embargo, ha sido una práctica constante del órgano ejecutivo emitir reglamentos delegados en virtud de una habilitación expresa o implícita del legislador. La jurisprudencia, por otra parte, anterior a 1994, ha admitido de una manera implícita el dictado de estos reglamentos delegados. El precedente paradigmático en esta materia es el caso Delfino del año 1927, donde la Corte, con un argumento bastante equívoco, porque sustentó la potestad, en definitiva, de emitir reglamentos delegados en el entonces artículo 86, inciso 2, y sostuvo que existe una diferencia entre
traspasar el poder para hacer la ley y el de conferir una cierta autoridad para arreglar detalles y pormenores. Y dijo, lo primero está prohibido, lo segundo está permitido siempre y cuando exista una base de delegación, un estándar inteligible, unos ciertos principios y directrices que guíen la actuación del órgano ejecutivo en el dictado del reglamento delegado. Luego se han sucedido otros precedentes que han ido definiendo con diferentes contornos estos reglamentos delegados. Estos son Mubiel del año 1957 y Cochia del año 1993. Estos precedentes están citados en el material que les indico en la guía de estudio y material recomendado, y todos estos precedentes están accesibles en el sitio oficial de la Corte de la Nación. ¿Qué ocurrió a partir de la reforma del 94? El convencional reformador decidió incorporar expresamente esta categoría de reglamentos en el artículo 76 de la Constitución, sección que se refiere a las atribuciones del Congreso. ¿Cómo lo reguló? Lo reguló a partir de la prohibición, de un principio de prohibición. Se prohíbe de la delegación legislativa en el órgano ejecutivo. Luego estableció una serie de condiciones sustantivas y adjetivas bajo las cuales es válido la emisión de reglamentos delegados. ¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar, que existe una base de delegación, es decir, aquello que la Corte en Delfino denominaba estándar inteligible, aquellos principios y directrices que sientan las bases sobre las cuales puede emitir reglamentos delegados, de acuerdo a las cuales va a dictar el reglamento delegado el órgano ejecutivo. Es decir, no puede la ley delegante ser una carta en blanco para que el órgano ejecutivo regule libremente la materia en cuestión. Luego, establece la materia respecto a la cual puede el legislador delegar su regulación al órgano ejecutivo y enuncia en este sentido materia de administración o de emergencia pública. Fíjense que esta expresión es bastante equívoca, encierra una peligrosidad importante en cuanto al alcance que se le va a dar a estos términos y que va a depender en definitiva de la mirada del intérprete. Entonces, corre el peligro de convertir aquello que el legislador pretende que sea excepcional en ordinario. Luego, establece que debe fijar la norma delegante un plazo para su ejercicio, es decir, la ley de delegación debe indicar hasta cuándo el órgano ejecutivo puede emitir ese reglamento delegado. Finalmente, establece un procedimiento administrativo para el dictado del reglamento y un proceso legislativo de contralor por parte del Congreso de la validez de este reglamento, de ratificación de ese reglamento, con lo cual adquiere carácter legal el reglamento delegado. Después de la reforma constitucional también se han dictado algunos precedentes de la Corte en los que ha ejercido el control de control de constitucionalidad de esta práctica de delegación legislativa. Uno de los casos más paradigmáticos fue provincia de San Luis contra Estado Nacional. En ese precedente se cuestionaba la constitucionalidad de un decreto de un reglamento que se había dictado en el marco de la Ley de Emergencia 25561 del 2001, que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad para disponer medidas tendientes a superar una grave crisis económica y financiera que atravesaba en ese momento el país. Entre
dentro de esa base de delegación del estándar inteligible del que habla la Corte y habla el artículo 99, 76 de la Constitución, la ley de emergencia establecía que el Ejecutivo, entre otras medidas, debía adoptar medidas para reestructurar la deuda con el sistema financiero y adoptar medidas para preservar el capital que era propiedad de los ahorristas. Y además establecía que debía fijar medidas para establecer el régimen cambiario entre el peso y las divisas extranjeras. El decreto cuestionado en este caso, que era el decreto 214/2002, entre las medidas que dispuso, estableció que dispuso la conversión de los depósitos en dólares existentes en el sistema financiero a razón de $1.40 por dólar. Es decir, lejos de reestructurar las deudas con el sistema financiero, reestructuró las deudas del sistema financiero con los ahorristas, violentando ese estándar inteligible, esos principios y directrices que había señalado el legislador en la norma delegante. Y por ello, la Corte concluyó en la declaración de inconstitucionalidad de este decreto 214 del 2002. Este fallo también está citado en el material recomendado que está subido en el aula virtual. Por último, vamos a referirnos a los reglamentos de necesidad y urgencia. La habitualidad con la que el órgano ejecutivo ha acudido al dictado de estos reglamentos de necesidad y urgencia, de estos decretos de necesidad y urgencia en la historia de la Argentina, ha despertado la inquietud en la doctrina acerca de su legitimidad cuando todavía ni siquiera estaban previstos en la Constitución. Estos reglamentos son definidos por Germán Vidar Campos como los actos de alcance general que emite el órgano ejecutivo sobre materia de competencia exclusiva del legislador cuando una emergencia exige emitir la norma que no dictó el Congreso. Estos reglamentos son de carácter excepcional y provisorio. ¿Por qué son de carácter excepcional y provisorio? Primero, porque deben concurrir circunstancias extraordinarias, excepcionales, que hagan imposible seguir el trámite para formación y sanción de las leyes. Y en segundo lugar, porque provisorios, porque están sujetos a la inmediata ratificación o rechazo por el órgano legislativo. No obstante este carácter excepcional, extraordinario de estos reglamentos, la asiduidad con la que acudía el órgano ejecutivo a la emisión de estos decretos de necesidad y urgencia, no solamente ante circunstancias excepcionales, sino también para zanjar sus diferencias políticas con el órgano legiferante, determinó que se agudizara la mirada crítica de la doctrina y que permanentemente reprochara la asiduidad en el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Por su parte, la jurisprudencia tuvo ocasión, la Corte de la Nación, de considerar la validez de estos decretos de necesidad y urgencia aún antes de la reforma de 1994. Así, en el paradigmático caso Peralta del año 1990, la Corte convalidó la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia bajo determinadas condiciones, aun cuando no estaba previsto en el texto constitucional. En este caso, se cuestionaba la constitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia que mandaba convertir los depósitos en plazos fijos en títulos de la deuda pública. ¿Cuáles fueron los argumentos fundamentales que dio la Corte para declarar la constitucionalidad de estos decretos? En primer lugar, sostuvo que el Congreso había guardado silencio pese a que había sido remitido para su ratificación este decreto de necesidad y urgencia.
Es decir, en este precedente la Corte admitió la aprobación tácita o ficta por parte del Congreso del decreto de necesidad y urgencia, es decir, que pudiendo haberse pronunciado en contra de la validez de estos decretos, el Congreso no lo había hecho. Y el segundo argumento de la Corte fue que no mediaban otros remedios menos gravosos para poder sofocar una grave crisis económica y financiera por la que atravesaba el país, y que si el órgano ejecutivo hubiera enviado el proyecto para su consideración por el Congreso, estas medidas, este proyecto hubiese tomado estado público y los ahorristas hubiesen retirado su dinero, con lo cual hubiesen frustrado esta medida. De este modo, la Corte sentó las bases, el estándar de constitucionalidad, le otorgó carta de validez a los decretos de necesidad y urgencia cuando aún no estaban receptados en la Constitución Nacional. Finalmente, el convencional del año 94 decide incorporar esta figura, al igual que los reglamentos delegados, con el propósito de darle un cauce de contención a esta práctica y evitar su desborde. Los decretos de necesidad y urgencia, de esta manera, adquieren validez positiva en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, en la sección relativa a las atribuciones del órgano ejecutivo. Y también, igual que respecto a los reglamentos delegados, esta norma parte de la prohibición dirigida al órgano ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo. Luego de enunciar esta prohibición, que es totalmente acorde al principio de división de poderes y a la distribución de competencias que hace nuestra Constitución, enuncia una serie de condiciones sustantivas y adjetivas para la emisión extraordinaria de estos decretos de necesidad y urgencia. Y así establece que deben concurrir circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la formación y sanción de las leyes que prevé nuestra Constitución. Acá es importante señalar que se trata de dos condiciones: circunstancias excepcionales y que en virtud de tal excepcionalidad, de tal gravedad, de tal emergencia, no se pueda seguir el trámite para la sanción de la ley. Si es que pese a concurrir una situación de emergencia se puede seguir el trámite, pues entonces la prioridad es el dictado de la ley por el órgano que tiene constitucionalmente asignada esa potestad. Es de público conocimiento la emergencia sanitaria gravísima por la que atraviesa el mundo, y ustedes habrán visto la serie de medidas que adoptó el presidente a través de decretos de necesidad y urgencia, que luego han ido siendo ratificados por el Congreso de acuerdo al procedimiento que prevé la Constitución. Esta es una de las circunstancias excepcionales que justifica la emisión de decreto de necesidad y urgencia siempre y cuando no haya tiempo para que el Congreso trate y sancione la respectiva ley. También en el material y en la guía de estudio que les he dejado, les dejo el análisis de un reglamento de necesidad y urgencia emitido en el contexto de esta emergencia sanitaria. Luego veamos cuál es el ámbito material habilitado para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Acá el convencional constituyente siguió un camino de negativo, es decir, qué materia está excluida, qué materia no puede ser objeto de regulación por decretos de necesidad y urgencia, y enuncia 4 materias vedadas al órgano ejecutivo. Estas son materia penal, tributaria, partidos políticos y sistema electoral. En relación a la materia penal y a la materia tributaria, esto no hace sino reforzar la reserva legal ya contenida en los artículos 18 y 17 de la Constitución respectivamente.
Luego, las otras dos materias, es decir, partidos políticos y sistema electoral, fueron materias acordadas por las fuerzas políticas que llevaron a cabo la reforma constitucional, al entender que era necesario preservar el proceso democrático y la competencia electoral y que por ello era conveniente el consenso en la regulación de las cuestiones vinculadas a los partidos políticos y a la cobertura de los cargos electivos. Finalmente, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución establece el procedimiento administrativo, es decir, que se debe seguir en el ámbito del órgano ejecutivo para el dictado del decreto de necesidad de urgencia y luego el control que le cabe al órgano legislativo. En este aspecto, es decir, en lo relativo al control que le cabe al órgano legislativo, quiero hacer una precisión. El artículo 99, inciso 3, establece que el Congreso, por una ley especial, va a establecer el modo alcance del Contralor por el Congreso. Después de varios años, el Congreso dictó esa ley, que es la ley 26.122, y que ha merecido muchos reparos, muchas críticas por parte de la doctrina. Me quiero detener en aquella que alude a la ausencia en la ley de un plazo para el Contralor por parte del legislativo y además la indicación en forma expresa del modo en que tiene que ser ratificado o rechazado ese decreto de necesidad y urgencia por el Congreso, por el legislador. Ustedes recuerden que cuando les mencioné el precedente Peralta anterior a la reforma 94, en esa oportunidad la Corte admitió, toleró la aprobación tácita de los decretos de necesidad de urgencia por el órgano legislativo. Sin embargo, luego de una interpretación armónica del 99, inciso 3 de la Constitución y del 82, relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes, podemos decir que, que no puede sino el legislador efectuar un contralor expreso de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Y esto por qué les digo? Porque el 99, inciso 3, por un lado, nos habla de que debe ser remitido, elevado, el decreto de necesidad de urgencia al plenario de cada Cámara para su tratamiento expreso. Y luego el artículo 82 de la Constitución nos habla de que cada Cámara debe manifestar su voluntad de modo expreso. Así podemos concluir que mientras el decreto de necesidad y urgencia no sea rechazado expresamente, si bien no adquiere rango de ley, sí tiene vigencia sin solución de continuidad hasta que el legislador se pronuncie en contra de manera expresa. Ustedes ven entonces cómo se diluye de alguna manera el control por parte del Congreso. Y esto ha sido reprochado por constitucionalistas como Susana Cayuso, que dice que a través de esta ley 26.122, el legislador, lejos de regular, de reglamentar una potestad excepcional del órgano ejecutivo que le corresponde en el reparto ordinario de las competencias al órgano legislativo, no hizo sino convalidar la ordinarización de esta práctica, autolimitándose en su facultad de contralor. ¿Qué ocurrió con el control por parte del órgano judicial respecto de la práctica de dictar decretos de necesidad y urgencia con posterioridad a la reforma del 94? En esta materia, la Corte ha sido bastante oscilante y así pasó de abdicar del ejercicio de control de constitucionalidad que le compete, invocando que no había caso concreto, a ejercer un control agudo, profundo de las condiciones de la concurrencia, las condiciones sustantivas para la emisión de estos decretos de necesidad y urgencia, luego diluyendo este control agudo. Les recomiendo que lean
en esta saga de las que les comento, que lean el precedente Rodríguez, Berrocchi, Guida, consumidores argentinos. Casi todos estos precedentes también están citados, referenciados en la jurisprudencia que les recomiendo en el material que está subido en el aula virtual. Por último, me quiero referir brevemente a cómo ha receptado el derecho local, es decir, en la provincia de Tucumán, los decretos de necesidad y urgencia. En Tucumán, la previsión constitucional ha estado precedida de su previsión en una ley de 1995 que en términos de división de poderes era bastante más evolucionada que el texto de la Constitución Nacional del 94, puesto que al silencio del legislador le asignaba sentido de rechazo. Es decir, transcurrido el plazo de 20 días hábiles de haber sido recibido el decreto de necesidad y urgencia para su ratificación por la legislatura, si guardaba silencio, el decreto de necesidad y urgencia carecía de toda validez y era nulo. Luego esta ley sufre una reforma y en esta reforma se recepta la aprobación ficta o tácita de los decretos de necesidad y urgencia, sufriendo en este sentido un retroceso a la regulación local de los decretos de necesidad y urgencia. Esta última modo de regulación de los decretos de necesidad y urgencia fue lamentablemente el que receptó la reforma constitucional del 2006, es decir, en el artículo 101, inciso 2 de la Constitución de la provincia, se receptó la aprobación ficta por parte de la legislatura. ¿Cómo quedó entonces esto? Recibido el decreto de necesidad y urgencia para su consideración por el legislador, transcurrido 20 días de haber ocurrido esto, si guarda silencio o lo aprueba, adquiere fuerza de ley, el decreto de necesidad y urgencia. Esta norma de la Constitución del 2006 ha sido duramente criticada por la doctrina y finalmente fue declarada nula e inconstitucional por la Corte Local en una integración ad hoc en el precedente Iriarte, Luis y otra del año 2017. Este fallo también está incluido en el material subido en el aula virtual para su análisis. Muy bien, en conclusión podemos decir que en el texto histórico de la Constitución solamente estaba prevista la potestad del Ejecutivo de emitir los llamados reglamentos de ejecución, es decir, aquellos destinados a arreglar detalles y pormenores de las leyes que son aplicadas por los agentes o funcionarios públicos. Sin embargo, era una práctica constante el dictado de los decretos de necesidad y urgencia y la llamada delegación legislativa, es decir, la emisión de reglamentos sobre materia propia del legislador en virtud de una habilitación previa del legislador. Esto determinó que el convencional constituyente incorporara expresamente tanto los reglamentos delegados como los decretos de necesidad y urgencia en el texto de la Constitución de la Nación y los decretos de necesidad y urgencia en el texto de la Constitución de la provincia, con el propósito de evitar su desborde, de evitar el abuso en la utilización de estos reglamentos, y los consagró a partir de un principio de prohibición y admitiendo solo excepcionalmente su dictado. Bueno, con esto concluyo esta clase, estoy a su disposición y por favor les recomiendo que sigan la guía de estudio y el material de consulta y la jurisprudencia recomendada. Hasta luego.